Es que cuando me pongo en modo papá, se me olvida. O sea, cuando me pongo a regañarlos. Bien, dice, definición. Dadas dos cantidades A y B diferentes de cero, llamaremos razón entre esas dos cantidades, entre paréntesis, dadas en un cierto orden, al cociente A sobre B. Así se lee esta parte de acá, ojo con eso. Cuando usted lo lee acá, entonces usted va a decir A sobre B. O A es a B, así se lee esta parte. A, no se lee A 2.B, se lee A es a B. Por eso no preferí que alguno de ustedes lo leyera, sino leerlo yo, porque dice A es a B entre ellas. Esto se lee A entre B y este A 2.B se lee A es a B entre ellas. Entonces, las cantidades que forman una razón deben estar expresadas de la misma unidad de medida para que realmente tenga validez la comparación. Ojo, aquí ya no solo son números, aquí son cantidades. ¿Cantidades de qué? Aquí son cantidades de años, son cantidades de medida, de medir dos cosas. ¿Y qué mediciones puedo hacer de cosas? Bueno, puedo medir su longitud, puedo medir su peso, ¿verdad? Puedo medir su cantidad de materia incluso. ¿Y de qué va a depender eso? De la unidad de medida que yo esté usando y la magnitud que yo esté midiendo. Por ejemplo, si yo estoy midiendo una longitud, no lo voy a dar en libras. Si yo estoy pesando algo en una balanza, no voy a dar sus unidades en centímetros. No voy a decir que esto pesa 4 libras si lo que estoy midiendo es longitud. No tiene sentido. Entonces, a eso se refiere cuando dice que tiene que tener la misma unidad de medida. ¿Cuáles son los ejemplos de estas razones? La razón entre 15 y 3 es 15 sobre 3 o 15 es a 3 y eso es igual a 5. La razón, ojo, no es lo mismo que división. Ya más adelante vamos a ver por qué no es lo mismo. Esto es la razón. La razón entre 15 y 3 es 15 sobre 3 o 15 es a 3 y eso es igual a 5. Casi siempre no nos van a pedir el resultado, no nos van a pedir 15 entre 3 igual a 5, no. Ese resultado en sí no es lo que significa esto. Yo tengo que saber interpretar qué significa eso. Por ejemplo, digamos que yo en el aula hay 15 niñas y hay 3 varones. La razón yo la puedo expresar como 15 a 3. Entonces, ¿qué significa 15 a 3? O 15 es a 3, que es igual a 5. Significa que por cada varón hay 5 niñas. Y ese es el uso de las razones, interpretar datos, ¿verdad? Y hacer comparaciones entre datos. O sea, comparo esta cantidad con esta cantidad. A eso se refiere, es comparación, ¿verdad? Estoy comparando dos unidades y eso es una razón, ¿verdad? Ahora veamos esta. La razón entre 5 centímetros y 8 centímetros es 5 sobre 8. La primera cantidad siempre se escribe como numerador. La segunda cantidad siempre se escribe como denominador. Esto es clave al momento de resolver ejercicios. La primera cantidad siempre va como numerador y la segunda cantidad siempre va como denominador. Aunque a veces sea más fácil escribir la primera cantidad arriba y la segunda cantidad abajo, porque si es una división exacta, pero no es lo correcto, ¿verdad? La primera cantidad que usted le dan va a ir arriba, la segunda cantidad va a ir abajo, a menos que le diga lo contrario. Pero generalmente es así, ¿verdad? Ahora, la razón entre 10 centímetros y 1 metro, ojo con esto, aquí ya me refiero con lo que estaba hablando antes de las libras, de los centímetros, dice, la razón entre 10 centímetros y 1 metro no es 10 sobre 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de centímetros y 1 metro. Ojo, ¿ustedes saben más o menos cuánto mide 1 centímetro? Háganlo así con sus dedos, a ver cuánto es 1 centímetro, si es así, si es así, si es así, si es así, no sé si me ven, si es así, ¿cuánto será 1 centímetro? Háganlo con sus manos, por favor, 1 centímetro. Shirley. Daniela, ajá, eso es 1 centímetro, correcto.
Algo muy pequeño. Y lo pueden ver en su regla. Lo pueden ver en su regla que está graduada en centímetros y que llega de 1 hasta 30 centímetros. Ahí lo pueden ver. Bien. ¿Cuánto sería un metro? ¿Lo pueden hacer con sus manos? ¿Un metro? Ajá. Un metro sería como extender sus brazos, ¿verdad? Sería algo así como extender sus brazos. Así. Ponerlo de aquí hasta acá, así, no. Hacerle así, no. Eso sería más o menos un metro. Ahora, ven la diferencia. ¿Por qué no puedo hacer la razón entre centímetros y metros? ¿Por qué no la puedo hacer? Porque entonces no sería coherente, no sería aceptable. Porque uno está en centímetros y lo otro está en metros. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Hacer la siguiente conversión. Yo sé que en un metro hay 100 centímetros. ¿Por qué sé eso? Porque la misma palabra nos dice centímetros. Viene de 100. Entonces, en un metro hay 100 centímetros. Y haciendo la conversión, yo puedo hacer la razón correcta. ¿Y esa razón correcta cuál sería? 10 centímetros sobre 100 centímetros o 10 centímetros es a 100 centímetros. Vean, que para nosotros sería más fácil escribir el 100 arriba y el 10 abajo. Sería más fácil para nosotros, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque la primera unidad siempre es el numerador y la segunda unidad es el denominador. ¿Verdad? La primera unidad es el numerador y la segunda unidad es el denominador. Siempre va a ser así. Aunque no parezca muy fácil de hacerlo, aunque no parezca muy sencillo de hacerlo, pero así tienen que ir. Entonces, esta razón nos quedaría 10 sobre 100. Vean una forma fácil de dividir números que tienen ceros. No sé si ustedes ya la sabían. La forma fácil de dividir números que tienen ceros. Aquí tengo dos ceros, arriba tengo un cero. Entonces, cancelo un cero de arriba con un cero de abajo. Y me queda 1 entre 10. Es más fácil que estar dividiendo 10 entre 100. Mejor divido 1 entre 10 y es más fácil. Y como ustedes ya pueden dividir fracciones, entonces no va a haber ningún problema en que el resultado me quede en decimales. 1 entre 10, ¿cuánto es? 1 entre 10 es 0.1 y esta es la respuesta. ¿Verdad? 1 entre 10 es 0.1. Otra forma más fácil de dividir entre 10 o dividir entre los múltiplos de 10. Entonces, 1 entre 10 sería 0.1. Una cifra decimal porque solo hay un 0. 1 entre 100, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 1 entre 100? Siguiendo esa misma lógica. Sería 0.01. Dos ceros, dos cifras decimal. Y 1 entre 1000, ¿cuánto creen que es? 0.001. 0.001. Tres cifras después del punto decimal. Y 1 entre 10.000, ¿cuánto sería? 0.001. ¿Verdad? 4 cifras después del punto. ¿De qué dependen las cifras? Del número de ceros que tenga. Como aquí solo tengo una cifra después del punto. Aquí tengo dos cifras después del punto. Aquí tengo tres cifras después del punto. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Esa es la forma más fácil de dividir. Entre 100, entre 1000 y así sucesivamente. ¿Verdad? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No? Bien, ahora veamos qué es una razón inversa. Ya vimos lo que es una razón. Ahora vamos a ver lo que es una razón inversa. Llámese razón inversa de una razón A sobre B a la razón que se obtiene de invertir sus términos. O sea, B es A es a B y B es a A. Ojo con esto, así se lee esto. La razón es A es a B. Esos dos puntos no se lee A, dos puntos B, se lee A es a B. Entonces, veamos acá, dice el ejemplo 1. La razón inversa de A es a B es B es a A. O sea, solo le damos vuelta. Y estos tienen su nombre. Que ya acá abajo acá abajo de esto está definido, pero lo vamos a definir acá porque lo necesitamos. Esta A se llama precedente y este se llama precedente o antecedente.
y este se llama consecuente. La A se llama antecedente y la B se llama consecuente. Antecedente y consecuente. Entonces, en una razón inversa le damos vuelta. Iría el consecuente primero y el antecedente después. Así, de esa forma, nada más. Por ejemplo, acá, en el ejemplo 2, la razón inversa de 5 es a 3 es 3 es a 5. Lo único que hacemos es darle vuelta. La razón inversa de 4 es a 7 es 7 es a 4. Igual, le damos vuelta. Ahora, eso es en cuanto a una razón. Pero de esas razones también existen proporciones. Vamos a ver. Llámese proporción a la igualdad de dos razones. Proporción, ¿verdad? Proporción es la igualdad de dos razones y la podemos definir así. A es a B es igual a C es a D. Esa es una forma en que lo podemos decir. La otra forma es decirlo A sobre B es igual a C sobre D. Esos son ejemplos de proporciones. No es lo mismo que una razón. ¿Una razón qué es? Una razón es esta parte de acá. Eso es una razón. ¿Cuántas razones tengo acá? Dos. Tengo estas dos. Acá también. Acá tengo dos razones. Acá tengo una y acá tengo otra. ¿Y qué sería una proporción? Una proporción sería todo esto. La igualdad entre dos razones. ¿Verdad? Una proporción es la igualdad entre dos razones. Ahora vamos a ver acá. Dice, tanto en 1 como en 2, cuando se refiere a 1 como 2, se refiere a este ejemplo y a este ejemplo, se lee A es a B como E a es a D. Ojo, así se lee esa parte. A es a B como C es a D. También ustedes lo pueden representar así. En vez de poner ese signo igual, se puede usar así. Puedo poner 4 puntos. Esa es otra forma de expresarlo, que ustedes lo van a encontrar en varios libros y ustedes investigan un poquito más de este tema en internet, lo van a encontrar de esta forma. A es a B como C es a D. ¿Verdad? Entonces, cada una de esas partes de una proporción tienen su nombre. ¿Y cuáles son las partes? A, B, C y D se llaman términos. A y D, o sea, este y este se llaman extremos y B y C se llaman medios. ¿Quiénes son los antecedentes? Los antecedentes son A y C. A es antecedente y C es antecedente. ¿Quiénes son los consecuentes? A y C. B es consecuente y D es consecuente. ¿Correcto? Entonces veamos acá. Veamos este ejemplo ya con números. Tengo 4 y 5 y 16 y 20. ¿Quiénes son los términos? 4, 5, 16 y 20. ¿Quiénes son los extremos? El que está al principio y el que está al final. 4 y 20. 4 y 20. Medios. 5 y 16. Los que están en medio. Por eso llaman medios. ¿Quiénes son los antecedentes? 4 y 16. Los que están más a la izquierda de la razón. ¿Y cuáles son los consecuentes? Los números 5 y 20. Los que están 5 y 20. a la derecha. ¿Verdad? Los que están a la derecha. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Niños, ¿se va entendiendo hasta ahí? Sí, pero... La diferencia entre razón y proporción. Esa es la diferencia entre razón y proporción. Bien, vamos a ver acá. Así como cualquier tema en matemáticas, van a haber propiedades. Estas razones, estas proporciones van a tener propiedades. ¿Y las propiedades para qué nos sirven? ¿Para complicarnos la vida con el tema? No. Las propiedades nos sirven para facilitar el tema. Para que yo diga, ¿y qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué pasa si yo tengo lo otro? Porque puede pasar que usted tenga una situación en una razón que en otra no la tiene. Y entonces, que usted que dice, ah, bueno, hay una propiedad que me dice que esto es igual a esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice, en toda proporción geométrica, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Y eso se llama teorema fundamental de las proporciones. Vamos a ver, Yochoa, regrese a la aplicación, por favor. Vamos a ver quién me responde esta pregunta. Si yo les pregunto, ¿cuál es el teorema fundamental de las proporciones? ¿Qué me dirían?
Vamos a ver. Si yo les pregunto, ¿cuál es el teorema fundamental de las proporciones? ¿Qué me dirían? Son los medios. No. Un teorema generalmente es una idea. Un teorema es una proporción geométrica. Ajá. ¿Qué es entonces? Es una proporción geométrica. No. Vean, yo sé que quizás no se entiende muy bien esta definición, pero vamos a definirlo bien. Si yo les pregunto, ¿cuál es el teorema fundamental de las proporciones? Usted me tendría que contestar. El teorema fundamental de las proporciones es aquel que dice que en toda proposición geométrica el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Eso es. El teorema fundamental de proporciones es aquel que dice que en toda proporción geométrica el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Por eso les decía que un teorema es una idea ya demostrada. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo de un teorema. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El cuadrado es algo ya demostrado, que alguien se tomó el tiempo de demostrar de que eso era cierto. Una idea que ellos tenían, que lo plantearon con números, llegaron a la conclusión que lo que ellos dicen así es. ¿Cómo? Lo demostraron, ¿verdad? Lo demostraron haciendo miles y miles de ejercicios o lo demostraron con deducciones, haciendo varias proposiciones con números, ¿verdad? Entonces, un teorema es eso, es algo que ya está demostrado. Entonces, este teorema de fundamental de las proporciones dice que si yo multiplico los extremos y multiplico los medios, me va a dar el mismo número. ¿Sí? Si yo multiplico los extremos y multiplico los medios, me va a dar el mismo número. Entonces, en toda proporción geométrica, ojo con esta palabra, geométrica. En toda proporción geométrica, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Ahora, en toda proporción geométrica, un extremo es igual al producto de los medios dividido por el extremo conocido. De nuevo, en toda proporción geométrica, un extremo es igual al producto de los medios dividido por el extremo conocido. Y la propiedad 3, en toda proporción geométrica, un medio es igual al producto de los extremos divididos por el otro medio conocido. Ok. ¿Cómo nosotros vamos a entender mejor esto? Cuando lo veamos con ejemplos. ¿Ejemplos como cuáles? Ejemplos como este. Veamos el ejemplo 1. Dice, calcular el valor de X, este de acá, calcular el valor de X en la proporción X es a 3, como 7 es a 21. Ojo con esto, ojo con esto. No lo puedo leer. X 2 puntos igual a 7 2 puntos 21. No, no lo tengo que leer así, lo tengo que leer. X es a 3, como 7 es a 21. ¿Cómo se lee, Yocho, a esto? ¿Esto de acá cómo se lee? X es a 3 como es 7 a 21. Correcto. Ahora Yocho, ¿cómo se lee eso? No lo escucho. X es a 3 igual a 7. Ah, no es clase. No. X es a 7 es a 21. Sí, ayúdale a Yocho. No, niño. Katie, ¿cómo se lee? Ayúdale a Yocho, por favor. Eso que subrayé ahí un poco.
Yo siempre lo tenía. Katie. Yo, profe. Se salió Katie otra vez. Bien, Ligny, enciéndame su cámara, por favor, no lo veo. Dara, hola. Dara, ¿cómo? Ayúdele a 8, por favor, a decirle cómo se lee esto, por favor. Lo que está aquí, ¿cómo se lee? Profe, no lo escuché bien, se le escucha entrecortado. Ok, bueno, ahorita creo que ya se escucha bien. ¿Cómo se lee esto? Lo que encerré ahí, ¿cómo se lee? Yo, profe. Vamos a ver, Ashley ya lo leyó, creo que lo escucharon. Vamos a preguntarle a Marcela. Marcela Solís, ¿cómo se lee esto que está aquí? Marcela, ¿por qué cuando les pregunto se van ustedes? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Emerson, ¿verdad? Sí. Emerson, léalo usted, por favor. ¿Cómo se lee eso? X es a 3 igual 7 es a 21. No. Yo, profe. Charlie. Shirley, ok, Shirley, díganos cómo se lee. Pues. X es a 3 como es 7. Correcto, el igual no se lee igual, en eso habíamos quedado, lo repetí como 3 veces cuando dije eso. Es X es a 3 como 7 es a 21. No lo leo igual, porque si no entonces leería yo X 2.3 igual a 7 2.21. Y no es así, es X es a 3 como 7 es a 21. Ojo con esto, ¿por qué? Si yo lo leo así, si yo lo leo correctamente, estoy entendiendo bien la proporción. Si no lo leo correctamente, entonces no estoy entendiendo bien lo que es una proporción, ¿verdad? Pero tengo que leerlo así. Ahora, me pide que calcule X. O sea, me pide que calcule lo que no tengo. Tengo X, que no sé qué número es. Es un número, pero no sé cuál es todavía, ¿verdad? Entonces, ¿puedo calcular ese número? Sí. ¿Y cómo puedo? Ya vino Marcela, como ya no le pregunté, ya vino de nuevo. Bien, entonces, qué propiedad voy a usar ahí? Voy a usar esta propiedad, que dice, en toda proporción geométrica, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. De nuevo. El 21. En toda proporción geométrica, el producto de los medios es igual al producto de los extremos, ¿verdad? ¿Y por qué voy a usar esa? ¿Por qué? Porque lo que no tengo, ¿qué es? Lo que no tengo es un extremo. No tengo X. Ese es el que no tengo. Pero la propiedad me dice que el producto de los extremos, o sea, si multiplico este con este, o sea, X por 21. Esa propiedad me dice que si multiplico los extremos, o sea, X por 21, va a ser igual a si yo multiplico los medios. ¿Cuáles serían los medios? 3 y 7. ¿Se entendió esa parte? Sí. Profe. Si yo multiplico los extremos y multiplico los medios, me tiene que quedar igual, me tiene que quedar el mismo número. Entonces, me tiene que quedar X por 21 va a ser igual a 7 por 3. Y aquí nosotros no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el tema de ecuaciones lineales nosotros ya lo vimos, entonces no va a haber ningún problema con esto, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico acá, X por 21 nos queda así, de esa forma, X por 21. No sé cuánto es. ¿Por qué no sé cuánto es? Porque X no sé cuánto vale, ¿verdad? No sé cuánto vale X. Recuerden que X se llama variable y X puede tomar cualquier valor. En este caso todavía no sé cuánto es. Y tengo que 7 por 3. ¿Por qué? Porque le estoy multiplicando los medios. X por 21 es el resultado de multiplicar los extremos. Y 3 por 7 es el resultado de multiplicar los medios. Y me dice que eso tiene que ser igual. Ahora, ya tengo eso, pero eso todavía no me resuelve cuánto es X. ¿Verdad? Todavía no me dice cuánto es X. Pero yo sé lo siguiente. La propiedad 2, esta que dice acá. En toda proporción geométrica,
un extremo es igual al producto de los medios dividido por el otro extremo conocido. Entonces puedo hacer lo siguiente. 7 entre 3, 7 por 3, perdón, entre 21. Y resolver para X. ¿Qué significa resolver para X? Encontrar ese valor de X. Entonces 7 por 3, 21. Y nos queda 21 entre 21. ¿Cuánto es 21 entre 21? 1. 1. Quiere decir que X, ¿cuánto vale? 1. ¿Verdad? 1. Entonces, la proporción nos queda de la siguiente forma. 1 es a 3, como 7 es a 21. 7. ¿Verdad? 1 es a 3, como 7 es a 21. ¿Con qué resolvimos eso? Usando nada más las propiedades que estaban escritas arriba. Ojo, hicimos este ejercicio en 5 minutos, pero ¿por qué? Porque lo estamos explicando paso a paso. En realidad esto es muy sencillo de hacer. Veamos el ejemplo 2. Nos dice 5 es a X como 4 es a 20. No sé cuánto vale X. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantearlo primero. Recuerden la propiedad número 1. La propiedad número 1 me dice que tengo que multiplicar los extremos y que tengo que multiplicar los medios. O sea, 5 por 20 igual a X por 4. Tengo que despejar para X y nos quedaría 5 por 20 sobre 4. Este 4 pasa aquí, pasa abajo y por eso nos queda 5 sobre 20, 5 por 20, perdón, sobre 4. ¿Cuánto es 100 entre 4? 100 entre 4 es 25, ¿verdad? Por eso nos queda que 5 es a 25 como 4 es a 20. 5 es a 25 como 4 es a 20. Vean ese ejercicio que está ahí. El ejemplo 3 dice, calcular el valor de X en la proporción 3 más 4 es a X, como 10 menos 5 es a 15 menos 2. ¿Cómo lo resolverían ustedes? Tengo que aplicar lo mismo. En realidad no hay mucha diferencia, tengo que aplicar lo mismo. Solo que ahí hay una suma y hay restas. ¿Verdad? ¿Cómo lo plantearían ustedes? Vean que lo primero que se hace, igual que en cualquier operación, es resolver lo que está dentro de los paréntesis. 3 más 4, 7. Por eso aquí va un 7. ¿Verdad? Aquí va un 7. En el otro. 10 menos 5, 5. Por eso aquí va un 5. Y 15 menos 2, 13. Por eso aquí va un 13. Ahora ya que ya tengo eso, ahora me queda más fácil todavía. ¿Cómo voy a resolver yo eso? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo encuentro X? ¿Alguna idea? Primer paso, multiplicar los extremos. O sea, 7 por 13. Ese es el primer paso. Igual a 5 por X. Aquí escribo 5X. Y ahora, ¿qué sigue? Ese 5 que está ahí, recuerden, pasa a dividir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa a dividir? Por la propiedad 2. No lo paso solo porque sí, lo paso por la propiedad 2. Entonces nos queda 7 por 13 entre 5. Aquí iría un entre 5 y este es igual a X. Marcela, díganos cuánto da eso, por favor. ¿Cuánto da 7 por 13 entre 5? ¿Cuánto da 7 por 13 entre 5? 18. 18 da. ¿Ok? ¿Lo hicieron con calculadora? No hay ningún problema. Usted puede usar calculadora. Entonces aquí a 18 es igual a X. Y aquí tengo ya cuánto vale X. ¿Verdad? ¿Aplicando qué? Aplicando lo mismo que hicimos allá. La diferencia de este ejercicio era que antes había una suma aquí. Antes había una resta aquí. Y aquí también había una resta. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Primero resolver esa resta o resolver esa suma. Y después aplicar lo que ya sabemos que vimos en los ejemplos anteriores. ¿Verdad?
¿Por qué? Yo pensé que iba a ser como la mía, que la mía no lleva la otra. Ok, niños, entonces eso es lo que vimos hoy. Hoy vimos razones, vimos proporciones, vimos razones inversas y vimos cómo encontrar cuando hace falta un elemento. ¿Verdad? Vimos también cómo encontrar cuando hace falta un elemento. Este documento que ustedes están viendo acá está en PDF. Lo voy a subir hoy a la plataforma. Les recomiendo que para mañana se lean el tema de variación. Voy a saber mañana quién lo leyó y quién no. ¿Por qué? Porque voy a hacer preguntas, ¿verdad? Entonces voy a saber bien quién lo leyó y quién no. Esa es mi única tarea para hoy. Lean el material antes, ¿verdad?